Capítulo 8. Una nueva misión, el Pilar Carmesí y la Pilar del Amor colaboran. Ya ha pasado una semana desde que Chris empezó a vivir en la finca de la familia Rengoku, y como era de esperar el ambiente en la finca cambió levemente a la hora contar con una persona más. El pelirrojo tampoco pudo hacer mucho, ya que como aún seguía herido este mismo no obtuvo ninguna misión en esta última semana. No había muchos pasatiempos que Chris pudiera hacer esta semana, pero como tampoco estaba dispuesto a quedarse quieto prefirió echar una mano en la finca. Ayudando así a Senjuro con algunas tareas del hogar, que aunque al principio el rubio menor se llegó a negar, a este mismo no le quedó más que aceptar la ayuda del pelirrojo. Ya que este mismo no paró de insistir con la excusa de que no quería ser un lastre mientras viviera en la finca, y como el propio Senjuro también estaba al corriente de las heridas del pelirrojo. Al final no le molestó que Chris lo ayudara, de hecho fue algo bastante bueno ya que el pelirrojo era bastante eficiente en las tareas del hogar. Ya que Chris aún recordaba las diferentes tareas que hacía con su familia cuando era más pequeño, ya sea limpiar el suelo como hacía con su madre. Como transportar algunos objetos más pesados, sin dudas fue algo que aligeró un poco más la tarea que Senjuro tenía que llevar a cabo. Y mientras eso ocurría tanto el rubio como el pelirrojo pudieron conversar lo que ayudó a que ambos jóvenes se llevaran mejor, y también ayudando a eliminar esa timidez que tenía el rubio menor cuando hablaba con el pelirrojo. Kyojuro por su lado se alegró de ver que Chris pudo adaptarse bien y más aún le alegró el ver que su hermano tenía a alguien más con quien podía llegar a conversar alegremente. Aunque de vez en cuando tanto Chris como Kyojuro entrenaban juntos, ya que aunque el pelirrojo estaba lesionado debía entrenar aunque solo fuera un poco para no perder práctica. Y sin dudas el rubio ayudó bastante quien podía a veces llegar a ser estricto, pero era más que consciente del límite de Chris por lo que varias veces dio fin a los entrenamientos. Por el lado de Shinjuro no llegó a interactuar ni una sola vez con el pelirrojo, el cual seguía siendo igual de serio y gruñón, pero también hubo varios cambios. Uno de ellos es que el rubio mayor no volvió a alzar su mano a Senjuro, lo que sin duda alguna era un paso para que mismo dejara de lado esos hábitos. Algo que también cambió fue el alcohol que el mayor llegaba a consumir, el cual era menos al que hace una semana llegaba a consumir. Que aunque no era mucho el cambio parecía que poco a poco Shinjuro estaba dejando de lado la bebida, eso fue algo que alegró a Kyojuro quien de verdad se preocupaba por la salud de su padre. Aunque Senjuro apenas llegó a notar lo último ya que siempre estaba un poco más apartado de su padre, al contrario que su hermano mayor. Quien tampoco le mencionó a Senjuro ya que aunque era un cambio, el mayor aún podía recaer y eso sería solo darle una falsa esperanza al rubio menor. A partir de ahí no hubo muchos más cambios, el único más a destacar fue que el propio Shinjuro evitaba al pelirrojo cada vez que se lo encontraba. A tal punto que el mayor no se molestaba a mirar al rostro al pelirrojo, lo que aunque confundía a Chris no le dio mucha importancia. Ya que una vez que ocurrió el intercambio de miradas donde el rubio lo volvió a evitar, el pelirrojo se molestó en usar su Aki para saber lo que sentía el mayor. Notando que para su sorpresa mismo sentía arrepentimiento, al parecer las palabras del pelirrojo afectaron más al mayor de lo que el propio Chris creía al principio. Dándole la señal para saber que Shinjuro estaba a unos pasos de volver a ser la misma persona que fue en el pasado, y sin duda alguna si ello llegaba a ocurrir sería mucho antes de lo que debería. Ya que Tanjiro era quien debía hacer cambiar al rubio, aunque al parecer con la intervención del pelirrojo esto iba a ser diferente, pero aún no se podía confirmar nada. Y como Chris sabía esto mismo no interactuó más con el mayor, ya que sabía gracias a su libreta que si Shinjuro llegaba a cambiar por su cuenta mismo necesitaba tiempo para pensar. Y lógicamente una semana no era el tiempo suficiente, pero al fin y al cabo ya era algo a tener en cuenta. Ahora regresando con Chris, se encontraba caminando por un sendero que tenía algún que otro árbol de glicíneas, lo que no era de extrañar ya que era terreno de la organización de los cazadores de demonios. Pero el pelirrojo se encontraba caminando por ese sendero ya que estaba siendo guiado por su cuervo hasta la finca de las mariposas. Por petición de la pilar del insecto Kocho Shinobu, aunque esta misma cuando mandó a su cuervo no dio mucha información ya que únicamente pidió la asistencia del pelirrojo. El cual al no querer contradecir a la pilar aceptó su invitación y así empezó a seguir a su cuervo, lo que tomó varios minutos hasta que por fin el cuervo del pelirrojo descendió donde estaba Cuervo.
Hemos llegado. La pilar del insecto Kocho Shinobu reside en esta finca. Informó mientras se apoyaba sobre el hombro del pelirrojo para luego señalar con una de sus alas a la finca correcta. Chris. Gracias, ¿podrías decirles a Senjuro y Kyojuro que me fui a ver a Shinobu? Me fui sin avisar y no quiero que se vayan a preocupar. Pidió lo que ganó un graznido de su cuervo en afirmación, y así este mismo no tardó en tomar vuelo de regreso a la finca de los Rengoku. Sin dudas era algo bueno que el pelirrojo quisiera avisar de su partida, ya que por el repentino mensaje de la pelimorada apenas el pelirrojo se dio cuenta de que se había ido sin avisar. Pero cuando Chris fue consciente de ese detalle ya era demasiado tarde como para dar la vuelta, pero como ahora ya todo estaba solucionado el pelirrojo se dispuso a entrar en la finca de las mariposas. Notando que tal como indicaba el nombre era hogar de una cuantas mariposas que revoloteaban por las flores que había plantadas en el jardín delantero de la finca. Sin dudas a comparación del jardín de Oyakata que era uno más pacífico, o de la finca de los Rengoku que era uno más simple, este era el más precioso a simple vista. Pero aún así Chris no le tomó mucha atención mientras caminaba por el sendero que piedras que había en el jardín y llevaba directo a la entrada. Aunque cerca de estas puertas el pelirrojo pudo notar a una chica de cabello negro, pero lo que más resaltaba en su cabello era un broche en forma de mariposa parecido al de la pelimorada. Algo que sin dudas llamó la atención del pelirrojo fue las emociones de la pelinegra, quien se mantuvo sentada sobre el tatami exterior de la casa mientras mantenía su mirada fija en el jardín. Chris. Esa chica no siente nada, pero su aspecto me es familiar y por el broche que lleva debe de ser Kanao. Pensó curioso mientras observaba de reojo a la pelinegra quien de igual manera con su mirada no llegaba a expresar emociones, lo que era la mar de particular y más para el pelirrojo. Y quien había sentido varias veces los sentimientos de las personas, y siempre la mayoría expresaban un sentimiento por más pequeño que fuera. Pero sin dudas la pelinegra era la excepción a esa regla por lo vacía que esta misma estaba. Pero los pensamientos del pelirrojo no pudieron seguir por mucho más tiempo, ya que este mismo sintió como unas manos se posaron sobre sus hombros. Pero aunque Chris ya sabía quién era gracias a su Aki, este no pudo evitar sentir un escalofrío por la entrada tan silenciosa que había hecho esa persona. Shinobu. Ahora pareces pensativo, ¿puedo preguntar por qué? Cuestionó la pelimorada con un tono amable, que aunque inquieto al pelirrojo por su repentina aparición este mismo se pudo recomponer rápidamente. Chris. No es nada importante, pero ¿me puedes decir por qué me habías llamado? Devolvió la pregunta con calma sin dar una respuesta muy clara, que aunque dejó con un poco de intriga a la pelimorada esta misma lo dejó pasar mientras retiraba sus manos de los hombros del pelirrojo. Para seguidamente rodearlo y pasar por el frente de este para luego abrir la puerta de la casa que había en la finca. Shinobu. Ya ha pasado una semana y me gustaría ver si tus manos sanaron correctamente, por favor pasa. Pidió mientras le respondía y entraba de igual manera a la casa, siendo seguida por el pelirrojo quien se quitó su calzado en la entrada antes de posar sus pies sobre el tatami. Lo que de igual manera hizo la pelimorada mientras guiaba al pelirrojo por el interior del edificio, hasta que esta misma se detuvo al frente de una puerta. La cual seguidamente abrió para luego entrar dentro de la habitación, el pelirrojo quien continuó siguiendo a la pelimorada pudo ver el interior de la habitación. Notando así que esta era una oficina que apenas contenía varias estanterías con unos libros, un escritorio donde la pelimorada podía tomar apuntes y poco más. Y como era de esperarse Shinobu tomó asiento al frente de su escritorio, aunque antes de hacer eso la pelimorada colocó una silla a un lado de la suya. Shinobu. Toma asiento, te examinaré enseguida. Pidió mientras señalaba la silla a su lado, donde el pelirrojo sin rechistar se sentó y guardó silencio mientras que la pelimorada tomó algunos apuntes en una libreta que tenía sobre el escritorio. No le tomó mucho tiempo terminar ya que la pelimorada después de darle un último vistazo a su libreta cerró esta misma para luego voltear y ver de frente al pelirrojo. Shinobu. Por favor quítate las vendas, ya no deberían de ser útiles. Pidió mientras observaba al pelirrojo con su clásica sonrisa, y este al igual que antes obedeció empezando a quitarse las vendas de las manos, dejando estas ahora completamente expuestas. Shinobu. Puedes dejar las vendas sobre el escritorio, me encargaré de tirarlas más tarde. Informó y tal como pidió la pelimorada Chris dejó las vendas usadas sobre el escritorio, poco después de eso la pelimorada tomó las manos del pilar pelirrojo empezando así a examinar sus manos.
ya sea en busca de alguna cicatriz, o de algún tipo de secuela que pudiera reabrir la herida, por lo que el pequeño chequeo duró unos pocos minutos hasta que Shinobu soltó las manos del pelirrojo. Y sin decir aún nada, esta misma volteó de vuelta a su escritorio, sacando un papel para apuntar algo en este, lo cual no le dio mucha atención el pelirrojo ya que no quería fisgonear en cosas que le incumbían. Shinobu. Tus manos están perfectamente curadas, ha quedado algunas cicatrices pero es algo normal, la misión que encargó Oyakata-sama para ti y Tomioka debió provocar algunas de ellas, mientras que otras deben de haber sido por el choque que tuviste con Shinazugawa, pero no hay nada grave, puedes volver a participar en misiones sin problemas. Informó para seguido soltar un silbido con ayuda de sus dedos, pero después de ese gesto la habitación se quedó en silencio unos segundos, mientras que la pelimorada empezó a doblar la hoja hasta que esta misma se hizo bastante diminuta. Pero de igual manera con el pasar de los segundos un cuervo Kasugai entró por la ventana que había en la oficina, posándose sobre el mostrador. El cuervo no se movió mientras que la pelimorada aferraba con ayuda de un hilo el papel en el que recién había escrito. Shinobu. Llévaselo a Oyakata-sama. Pidió y sin decir mucho más el cuervo salió volando nuevamente por la ventana dejando a solas a los dos pilares, pero el silencio no duró mucho cuando Shinobu regresó su mirada al pelirrojo. Shinobu. Me encargué de avisar a Oyakata-sama de tu recuperación, seguramente te asignarán una misión hoy así que por ahora regresa a la finca de Rengoku. Anunció sin dejar de lado su tono amable y su clásica sonrisa en su rostro, ganando de igual manera un asentimiento del pelirrojo, quien se levantó de su asiento con el objetivo de irse. Chris. Lohare, gracias por la ayuda. Agradeció sin más con un tono amigable pero agradecido, lo cual fue visto y escuchado por la pelimorada, quien se mantuvo sentada en su sitio. Shinobu. Fuzu, solo intenta no salir muy lastimado en tu próxima misión, no me gustaría verte de regreso tan pronto. Respondió algo divertida indicando que no le gustaría ver lastimado nuevamente al pelirrojo, ya que este recién había salido de una lesión que duró un poco más de una semana. Chris. Lo tendré en cuenta, nos vemos. Respondió mientras se despedía y así el pelirrojo salió de la oficina, cerrando la puerta detrás suya al ver que la pelimorada no tenía intención de irse por ahora. Y así Chris continuó caminando por los pasillos del edificio hasta llegar nuevamente a la entrada donde se puso vuelta su calzado. Pero antes de poder abrir la puerta que llevaba al exterior, esta misma se abrió antes de que el pelirrojo pudiera llegar a tocarla dejando ver a una chica joven de pelo negro. Quien al igual que Kanao tenía un broche en forma de mariposa, pero este era diferente ya que eran dos los cuales ayudaban a la chica a mantener su pelo recogido en dos coletas. La chica no pudo evitar notar la presencia del pelirrojo, observando así a este con sus ojos azules los cuales entraron en contacto con los ojos rojos del pelirrojo. Chica, ¿quién eres? Preguntó dudosa a la vez que curiosa la pelinegra al notar la presencia del joven cazador, aunque no se alarmó al ver el uniforme de este. Por lo que la ojiazul se imaginaba que estaba en el lugar por algún tipo de herida, pero le llamó un poco la curiosidad del chico ya que no recordaba haberlo visto antes. Chris. Soy Chris, he venido por petición de Shinobu pero ya me iba. Explicó sin entrar muchos detalles, lo que aunque llenó de más curiosidad a la joven por la falta de información, algo más se puso por encima de esa curiosidad. Chica. ¿Shinobu? ¿Acaso la conoces? Hablas de ella con mucha confianza, pero no recuerdo haberte visto antes por aquí. Preguntó mientras observaba al pelirrojo al mismo tiempo que daba sus puntos de vista con un tono más serio, ya que ahora el pelirrojo le parecía más sospechoso que antes. Lo que aunque hizo que a Chris le saliera una gota por la extrema curiosidad de la chica enfrente suya, tampoco le vio ningún problema para responder. Chris. Es normal, es la primera vez que he venido a la finca de las mariposas, normalmente me he encontrado con Shinobu en alguna misión o en alguna reunión donde Oyakata-sama me convocó. Aclaró las dudas de la chica con un tono tranquilo para así retirar esas sospechas que había generado en la pelinegra, que aunque eran algo lógicas la joven las estaba llevando a un extremo algo exagerado. Pero las últimas palabras que usó el pelirrojo sin dudas atrajeron más aún la curiosidad de la pelinegra. Chica. Oyakata-sama. ¿Acaso eres alguien importante? Cuestionó ahora un poco más nerviosa por la falta de información, ya que no era común que el líder de la organización convoque a cazadores novatos. Chris.
Ajaja, se me había olvidado. Oyakata-sama me nombró como el pilar carmesí la semana pasada, perdón por no haberlo mencionado antes, pero aún es algo nuevo para mí. Explicó entre risas y algo avergonzado mientras se rascaba la nuca, ya que el pelirrojo aún no estaba acostumbrado a tener el título como pilar. Pero cuando volvió a fijar su mirada en la pelinegra notó que ahora ésta estaba haciendo una reverencia. Esto confundió al pelirrojo, quien usó su haki, notando que ahora la joven estaba nerviosa. Chica. Lo siento, había escuchado sobre un 10º pilar, pero no sabía que vendría hoy, perdone mi falta de respeto. Explicó con bastantes nervios la pelinegra, lo que de igual manera descolocó un poco al pelirrojo al ver el cambio de actitud en la pelinegra, quien aún no había dejado de hacer su reverencia. Chris. ¿Está bien? Tranquila, ¿cómo te llamas? Preguntó con su amabilidad y tranquilidad aún presente, mientras que de igual manera veía como la pelinegra un poco más calmada alzó su rostro para ver nuevamente el del pelirrojo. Chica. Me llamo Kanzaki Aoi y me encargo de ayudar en la finca de las mariposas. Se presentó ahora con un completo respeto en sus palabras, lo que sin dudas divirtió un poco al joven pilar por lo seria y formal que podía ser la chica enfrente suya. Chris. No tienes por qué ser tan formal hoy, mi nombre completo es Kamado Chris, pero puedes llamarme Chris. Respondió mientras se presentaba ahora el pelirrojo con su nombre completo, al mismo tiempo que posaba una de sus manos sobre la cabeza de la pelinegra. Quien al sentir la mano del pelirrojo pudo sentir algo de su amabilidad por el tacto de este, lo que sin dudas ayudó a que ésta se terminara de tranquilizar. Chris. Ahora debo irme, no quiero molestarte en un tarea, nos vemos hoy. Se despidió mientras retiraba la mano de la cabeza de la pelinegra, para seguido rodear a esta y salir por la entrada, dejando a una pelinegra completamente muda por la amabilidad del pilar que acababa de conocer. Chris por su lado continuó su camino hasta llegar a la entrada de la finca, pero poco después de llegar a esta notó como algo se posó sobre su hombro. Pero por el anterior ruido del aleteo que pudo escuchar el pelirrojo, al igual que la sensación del animal sobre su hombro al sentir sus garras, no le hizo falta mirar para saber que era su cuervo. Cuervo. El mensaje fue enviado sin problemas. Informó el cuervo ganando un asentimiento del pelirrojo, quien empezó a caminar rumbo de regreso a la finca de la familia Rengoku. Pero esta vez el camino fue más tranquilo, ya que el cuervo que tenía sobre su hombro le dio algo de conversación, lo que sin dudas hizo más ameno el recorrido. Definitivamente Chris agradecía que su cuervo fuera tan diferente, ya que la mayoría eran bastante limitados a la hora de hablar, ya que estos estaban enseñados para dar un mensaje o misión y poco más. A diferencia del cuervo del pelirrojo, quien podía seguir una conversación al punto de poder reír, discutir, o otro tipo de reacciones, lo que sin dudas hacía las conversaciones más orgánicas, como si estuvieran hablando dos humanos. Y así el camino dio por finalizado después de unos 15 minutos caminando. Cuervo. Y por eso te dije que debías ir más en serio ese día. Comentó el cuervo entre graznidos mientras que hablaba con el pelirrojo sobre algún suceso del pasado, pero por la expresión despreocupada del pelirrojo, quien solo soltó un suspiro, se dignó a responder. Chris. Sí, lo sé, pero ya hablamos de esa misión hace meses, además ya te prometí que no volvería a tomarle el pelo a un demonio mientras peleo, ¿por qué me lo recuerdas ahora? Cuestionó algo cansado mientras rodaba los ojos por el recordatorio de su compañero animal mientras continuaba caminando, aunque nuevamente el cuervo no tardó en responder. Cuervo. Porque lo hiciste 2 semanas después. ¿Quién me garantiza que no lo volverás a hacer si no te lo recuerdo? Exclamó ahora mostrando la molestia en sus palabras, aunque el pelirrojo tuvo que taparse su oreja ya que por la cercanía del cuervo, quien permaneció sobre su hombro. Al haber gritado de repente el sonido llegó con fuerza a su oído, retumbándole así un poco la cabeza al cazador, quien al taparse la oreja con su mano obligó a que su cuervo tomara vuelo. Pero este no se fue muy lejos, sino que permaneció volando al frente del pelirrojo, aunque ahora parecía preocupado. Cuervo. Creo que exageré un poco. Comentó entre graznidos y con un tono arrepentido al ver cómo su cazador se estaba tapando uno de sus oídos con una leve expresión de molestia y dolor. Chris. Ajá. ¿Y qué te hace pensar eso? Así es verdad, porque casi me revientas un tímpano. Gruñó ahora el pelirrojo mientras se apartaba la mano de su oído al estar ahora más recuperado, mientras observaba de igual manera como su cuervo bajó levemente su cabeza. Cuervo. Lo siento.
Se disculpó sin poder evitar soltar otro graznido por medio, pero fue más que suficiente como para que se pudiera escuchar su tono arrepentido. Chris. Uf, no te preocupes, tampoco fue muy fuerte, yo también exageré un poco, ahora debo entrar, nos vemos más tarde. Respondió mientras soltaba un suspiro y dejaba salir un tono más suave, lo que sentó mejor al cuervo, quien al oír la pregunta de su cazadora sintió para seguidamente ascender en el cielo para poder empezar a volar más alto. Mientras que el pelirrojo por su lado continuó su camino, pero como solo estaba a un cruce de llegar a la finca de la familia Rengoku. Este no tardó en observar la entrada de la finca, por la cual entró poco después, accediendo así al patio delantero. Aunque algo llamó la atención de Chris, ya que este pudo observar el patio delantero completamente vacío, lo que era extraño para el pelirrojo. Ya que a esa hora Senjuro debería estar barriendo el patio delantero para recoger las hojas que cayeron de los árboles. Cualquiera podría pensar que el rubio terminó antes de tiempo, pero esa idea se descartó en el pelirrojo cuando este notó varias hojas en el suelo. Pero estas estaban amontonadas a un lado como si solo quedara recogerlas, pero por otro lado aún había algunas hojas a medio recoger. Sin tener una respuesta clara del por qué Senjuro dejó su tarea a medias, Chris decidió caminar a la entrada y como tal entró al interior de la casa. Pero antes de pisar el tatami, como siempre, se quitó su calzado, el cual guardó en el armario que le enseñó Kyojuro la primera vez que llegó a la finca. Y así Chris empezó a caminar por el interior de la casa, pero mientras caminaba por los pasillos no se encontró con nadie, por lo que algo curioso activó su Aki, empezando a sentir la presencia de las personas. Notando que como era costumbre Shinjuro se encontraba completamente solo en su habitación, pero algo llamó la atención del pelirrojo. Y esto fue cuando pudo llegar a sentir las presencias de Senjuro y Kyojuro, quienes no estaban solos ya que había una tercera presencia que Chris pudo llegar a sentir. Sin lugar a dudas llegó a la conclusión de que era un pilar por la presencia tan fuerte que tenía, pero no pudo llegar a reconocer quién es ya que no llegó a acostumbrarse a las presencias de todos los pilares. Los únicos a los podía llegar a diferenciar eran Shinobu, Kyojuro, Hiyu y Sanemi, mientras que con el resto ya era diferente. Por un momento Chris pensó en no intervenir ya que pensaba que a lo mejor estaban teniendo una conversación importante, pero después de pensarlo decidió intervenir de manera indirecta. Por lo que el pelirrojo aprovechó a moverse por los pasillos cuando sintió la presencia de Senjuro salir de la habitación en la que se encontraban reunidos. Y como si fuera un encuentro casual, Chris caminó por el pasillo, encontrándose con el rubio menor a los pocos segundos. Chris. Hola Senjuro. Saludó al menor, quien para variar ahora tenía una sonrisa en su rostro mientras desprendía un aura feliz, la cual llegó a ser sentida por el Aki del pelirrojo. Senjuro. Hola Chris, ¿todo está bien con la pilar del insecto? Me sorprendió un poco escuchar de mi hermano la noticia ya que te fuiste sin avisar. Comentó aún con su sonrisa presente y con el clásico tono amable que usaba el rubio menor para dirigirse a las personas con las que mejor se llevaba. Chris. Sí, lo siento por eso, me avisaron de manera muy repentina y cuando me quise dar cuenta ya me había ido sin avisar, creo que es una costumbre que he desarrollado en los últimos años, jeje. Explicó con una risa nerviosa ya que tal como dijo el pelirrojo aún no estaba 100% acostumbrado a vivir acompañado, cuando en los últimos años mismo se la pasó en solitario la mayor parte del tiempo mientras hacía misiones. Chris. Por cierto, se te ve más feliz que de costumbre, ¿ocurrió algo? Cuestionó algo curioso ya que en verdad no era muy común ver al menor tan feliz, ya que de las pocas veces que lo vio así, eran cuando Kyojuro o él estaban junto al menor. Senjuro por su lado al escuchar las palabras del pilar no borró su sonrisa en ningún momento. Senjuro. Eso se debe a que una antigua alumna de mi hermano ha venido a visitarnos, siempre es amable y alegre, creo que me contagió un poco su alegría. Explicó aún con su sonrisa aunque con un tono levemente nervioso, mientras que de igual manera mostraba el aprecio que le tenía a la fémina con solo su tono de voz. El cual fue amable e incluso tenía un leve tono de admiración, dejando en claro así al pelirrojo que era alguien importante para el menor. Pero por otro lado Chris pudo llegar a la conclusión de quién era, ya que al escuchar que era una chica no le fue nada difícil saber quién era. Ya que solo había dos pilares femeninos y la propia Shinobu no podía ser al estar en su respectiva finca, pero eso no fue lo que más intrigó al pelirrojo, sino fue recordar un dato que se le había olvidado. Chris.
Es cierto, Mitsuri fue alumna de Kyojuro, definitivamente los años le están haciendo pasar factura a mis recuerdos. Pensó mientras se frotaba la sien, aunque el pelirrojo no duró mucho en sus pensamientos al recordar que el rubio menor seguía al frente suya. Por lo que al recomponerse notó que este lo estaba mirando algo confundido. Chris. Bueno, creo que es mejor no molestarlos, si Kyojuro pregunta por mí dile que estoy en el patio entrenando. Pidió antes de irse del lugar, ganando un asentimiento del rubio quien observó cómo el pelirrojo se iba del lugar dejándolo solo. Y tal como dijo Chris, este mismo regresó al patio delantero, colocándose en el centro de este donde normalmente entrenaba con la espada. Por lo que sin esperar un segundo el pelirrojo desenvainó su Nichirin de su funda mientras se ponía en pose de pelea. Chris. Ahora que lo pienso, en la pelea que tuve con la luna menguante casi era capaz de usar 6 posturas en 1 hora, quizás ahora con el entrenamiento que tuve con Kyojuro pueda usarlas, pero solo hay una manera de comprobarlo. Pensó mientras apretaba más firmemente el agarre en su Nichirin mientras preparaba la primera de las 6 posturas que iba a usar. Chris. Debo tener cuidado por si alguien me ve, apenas me salve la última vez, no puedo hacer la primera, sexta y 12ª postura, aliento solar, segunda postura, cielo azul. Nombró en sus pensamientos para luego ejecutar la primera de las 6 posturas que iba a usar, empezando así a pasar una por una. Chris. Aliento solar, tercera postura, espejo carmesí sofocante, quinta postura, rueda de fuego, séptima postura, lanza de girasol, octava postura, inmensa bruma llameante. Pensó mientras lanzaba varias posturas una detrás de otra sin detenerse, formando así lo que parecía a simple vista una pequeña danza incompleta. Chris. Ahora por último, aliento solar, novena postura, puesta de sol. Nombró su sexta postura en menos de 1 hora, ejecutándola así de igual manera en el aire, ya que la última postura era un corte que se debía hacer en medio del aire. Y como tal el pelirrojo cayó al suelo después de esa postura, pero él no salió lastimado ya que pudo caer de pie sin problemas, aunque tuvo que flexionar sus rodillas cuando tocó el suelo. Chris. Estaba en lo correcto, ya soy capaz de usar 6 posturas por hora. Pensó para sí alegremente al sentir su cuerpo mientras se volvía a poner de pie, el cual aunque estaba levemente entumecido por las posturas tan seguidas que ejecutó con el aliento solar. No era algo realmente doloroso que lo fuera a dejar inmóvil, y como tal eso era algo para alegrarse ya que poco a poco el pelirrojo era capaz de usar más posturas en menos de 1 hora. Pero la alegría no duró mucho más tiempo, ya que repentinamente Chris pudo escuchar unos aplausos, los cuales aunque lo alarmaron por su repentina aparición, no impidieron que el pelirrojo pudiera voltear la cabeza en busca del responsable, o mejor dicho la responsable, ya que esta era la misma Pilar de pelo rosa con la que se encontró en la reunión de Oyakata hace una semana. Quien ahora mismo continuaba dando algunos aplausos, mientras era acompañada por Kyojuro quien permaneció a un lado de Mitsuri, la cual cesó sus aplausos en pocos segundos. Chris. ¿Puedo preguntar a qué se deben esos aplausos? Cuestionó con una leve gota de sudor, ya que aparte de haberlo asustado un poco por el repentino sonido, la pelirrosa cuando estuvo aplaudiendo. Esta misma lo hizo con una energía tan grande como la que usaba Kyojuro para expresarse a la hora de hablar. Mitsuri. ¿Por qué? Porque son increíbles. Respondió con una pregunta mientras se aproximaba donde estaba el pelirrojo, para seguidamente exclamar al frente de este a solo pocos metros de distancia los cuales separaban a ambos pilares. Chris solo pudo observar a la Pilar algo confundido por su reacción, ya que ésta tenía una expresión maravillada y alegre, que simplemente parecía que la pelirrosa estaba exagerando. Pero por los sentimientos que el pelirrojo sentía proviniendo de la Pilar, le dejó en claro que no era así. Mitsuri. Tus movimientos son tan fluidos como los de Tomioka, pero tan poderosos como los de Kyojuro, eso es sorprendente. Continuó hablando mientras describía los movimientos del pelirrojo a la hora de usar sus posturas, lo que lo sorprendió por el repentino análisis de la pelirrosa. Pero esa sorpresa se debía a que ella tenía razón, pero era de esperarse ya que Chris siguió un entrenamiento de un antiguo pilar del agua lo que hacía sus movimientos más fluidos. Pero de igual manera eso no dejaba de lado que era un portador del aliento solar, y como tal sus posturas eran más directas y poderosas pero de igual manera se asemejaban al aliento de las llamas.
ya que justamente ese aliento era el más cercano al aliento solar y como tal uno de los más poderosos. Definitivamente Chris sabía que aún por el comportamiento de la fémina que tenía ahora al frente, esta tenía bien ganado su título como pilar si lograba captar semejantes detalles, únicamente cuando solo había visto las posturas del pelirrojo una vez. Ya que lo máximo que ésta había visto era la postura que usó Chris contra el pilar del viento, y desde ese entonces ya había pasado una semana, por lo que era aún más sorprendente que la pelirrosa notara algo así, cuando perfectamente se le podía haber olvidado. Kyojuro. Parece que Mitsuri también lo notó. Tomioka debió darte algunos consejos, aunque como tus posturas se asemejan un poco a las mías, quizás deberías haberme pedido algún consejo a mí. Comentó con algo de calma, aunque el rubio no dejaba de desprender ese aura energética mientras hablaba, de igual manera dándose cuenta de varias cosas. Ya que era fácil deducir que los movimientos tan fluidos del pelirrojo se debían a algún consejo del propio pilar del agua, y más aún cuando a Chris se le vio junto a Hiyu cuando llegaron a la reunión. De igual manera el pelirrojo se alarmó levemente al darse cuenta que Kyojuro de verdad se había dado cuenta de la similitud que tenían ambos alientos. Aunque Chris se alivió un poco ya que recordó haber dicho que su aliento procedía de una danza llamada la danza del dios del fuego, y era normal que el rubio pudiera pensar que es una derivante del aliento de las llamas. Así que no le dio más importancia y como tal se limitó a responder una parte del comentario del rubio. Chris. De hecho Hiyu no me enseñó, fue el antiguo pilar del agua Sakonji Urokodaki, él notó que mis movimientos eran demasiado rígidos para el tipo de respiración que uso, así que me enseñó a controlarlos mejor, pero ya han pasado 4 años desde entonces. Explico con calma dejando en claro que no era algo que recién había aprendido, llamando la atención un poco de ambos pilares al saber que el pelirrojo entró en contacto con un antiguo pilar hace años. Mitsuri. Wow, debe de ser una experiencia única aprender de un pilar. Comento con algo de sorpresa, pero esta no tardó en ser sustituida por la misma alegría que expresó previamente la pelirrosa. Chris. En verdad Urokodaki solo me enseñó las bases del entrenamiento que debía seguir, apenas me pudo enseñar por menos de una semana ya que tuve que cumplir algunas misiones. Explico con más detenimiento, indicando que apenas tuvo unos pocos días para aprender algo, pero sin dudas le fue beneficioso al pelirrojo ese tiempo. Chris. Pero no debería ser tan sorprendente para ti Mitsuri, tú también aprendiste de un pilar, ¿no? Continuó hablando mientras lanzaba su pregunta a la pelirrosa, quien se extrañó un poco por la pregunta al punto de no saber cómo responder. Aunque por el lado de Kyojuro, este sí parecía haber entendido a qué se refería el pelirrojo, ya que antes de que Mitsuri pudiera preguntar a qué se refería Chris el rubio se adelantó. Kyojuro. Jajaja, supongo que Senjuro te hablo de la relación que tengo con Mitsuri. Comento divertido por la reacción que tuvo la pelirrosa, mientras dejaba salir su lado más energético para responder. Mitsuri aún un poco confundida pudo entender mejor la pregunta de Chris cuando escuchó la respuesta de Kyojuro. Chris. Senjuro me contó que Mitsuri era una antigua alumna tuya, por eso le hice esa pregunta. Aclaro ahora el pequeño malentendido, y como tal ahora la pelirrosa pudo entender perfectamente lo que ocurría, la cual ahora decidió hablar. Mitsuri. Senjuro tiene razón, pero deje de ser una alumna de Kyojuro hace casi 2 años, además en esa época Kyojuro y yo aún no éramos pilares. Explico más a detalle el pasado, pero todo lo que dijo la pelirrosa ya era un conocimiento que el pelirrojo poseía, quien ya estaba al corriente que ninguno de los dos eran pilares cuando entrenaban en conjunto. Pero aún así Chris decidió hacerse un poco el tonto ya que era algo que no podía saber previamente y como solo se limitó a seguir el juego a ambos. Chris. Ahora lo entiendo, aunque en parte no me equivocaba, ya que has sido entrenada por un futuro pilar. Corrigió ahora su anterior pregunta haciéndola más fácil de entender, y como tal la pelirrosa asintió al igual que el rubio ya que ahora el pelirrojo no se equivocó. Kyojuro. Si eso es correcto, pero deberíamos dejar esta conversación para otro momento, Mitsuri vino a buscarte. Informó mientras respondía con los brazos cruzados después de asentir, e informar así de la razón por la que la pelirrosa estaba en la finca. Lo cual llamó la atención del pelirrojo, quien volteó su mirada hacia la pilar femenina al escuchar las palabras del rubio. Mitsuri. Es verdad. Oyakata-sama nos encargó una misión.
Informó con emoción mientras observaba a Chris, quien no se esperaba semejante noticia y más aún cuando hace apenas media hora estuvo en la finca de las mariposas para que lo examinaran. Chris, ¿en serio? Pero apenas ha pasado media hora desde que Shinobu mandó un cuervo a informar, sabía que me mandarían de misión pronto, pero esto es muy repentino. Explicó aún sorprendido por el repentino anuncio de una misión, pero Mitsuri por su lado no cambió su expresión alegre mientras escuchaba al pelirrojo, aunque por su actitud parecía que tenía una explicación. Mitsuri. Eso es fácil de responder, Oyakata-sama pensaba encargarme esta misión a mí, pero mientras hablábamos llegó el cuervo de Shinobu para decirle a Oyakata-sama que ya estabas recuperado, por lo tanto Oyakata-sama decidió cambiar mi misión para que me pudieras acompañar, y aquí estoy. Explicó con algo de rapidez mientras resumía todo lo acontecido, lo que aunque sorprendió levemente al pelirrojo por toda la información que soltó repentinamente la pelirrosa. Este pudo llegar a entender las razones de Oyakata, ya que como estaba recién curado era normal que le asignaran con un compañero o compañera por si necesitaba un poco de ayuda. Chris. Entiendo, pero ¿cuándo debemos ir? Intento responder, pero repentinamente la pelirrosa agarró la mano del pelirrojo interrumpiéndolo, y antes de poder terminar empezó a ser arrastrado por la pelirrosa. Mitsuri. Ahora que ya lo sabes debemos irnos cuanto antes, adiós que juro. Respondió mientras se despedía del rubio, el cual se despidió con su mano mientras observaba cómo el pelirrojo era arrastrado fuera de la finca. Y como era de esperar mismo pudo sentir el fuerte agarre de la pelirrosa, la cual no se detuvo hasta salir de la finca de la familia Rengoku. Soltando así la mano de Chris, quien se pudo recomponer mientras movía su mano levemente de arriba a abajo para poder aliviar el pequeño entumecimiento que le había dejado Mitsuri. La cual soltó un silbido con sus dedos, haciendo así que un cuervo llegara volando, aunque este era acompañado por otro, pero fue fácil para el pelirrojo reconocerlo ya que era el suyo. Ambos cuervos descendieron hasta donde estaban sus cazadores, pero mientras el del pelirrojo se posaba sobre su hombro, la pelirrosa dejó que el suyo se posara sobre su brazo el cual había extendido para su cuervo. Mitsuri. Por favor guíennos hasta el pueblo que Oyakata-sama me asignó vigilar. Pidió a su cuervo y de manera indirecta al del pelirrojo, y como era de esperar ambos cuervos no tardaron en emprender vuelo hasta el cielo. Empezando así ambos cuervos a volar en una dirección, siendo observados por ambos cazadores. Mitsuri. Vamos o nos quedaremos atrás. Informó mientras intentaban nuevamente agarrar la mano del pelirrojo para que éste no se quedara atrás, aunque Chris al ver el inminente agarre apartó su mano repentinamente antes de que fuera agarrada por la pilar. La cual solo pudo observar confundida la repentina acción del pelirrojo, mientras volteaba su mirada ahora al rostro del cazador. Chris. Yo creo que serás tú quien se quede atrás como no empieces a correr. Corrigió mientras rodeaba a la pelirrosa y empezaba a seguir a ambos cuervos a un ritmo algo veloz y dejando a la pilar un poco atrás. La cual aunque se sintió un poco triste por ver la acción de rechazo por parte del pelirrojo, dejó de lado esas emociones al escuchar las palabras un poco retadoras por parte del pelirrojo. Quien ya estaba a cierta distancia de la pelirrosa, pero ésta solo dejó salir una sonrisa al ver la emoción de su compañero. Mitsuri. Oye, eso no es justo. Exclamó aunque apenas fue escuchada por Chris, quien ya estaba demasiado lejos como para escuchar claramente a su compañera, la cual acortó la distancia entre ambos pilares en solo segundos. Alcanzando así al pelirrojo, quien no iba más rápido ya que estaba siguiendo el ritmo de los cuervos, los cuales se encargaban de guiar a ambos cazadores, pero no eran tan rápidos como estos. Y así el cuarteto formado por 2 cuervos y 2 cazadores de demonios partieron a la próxima misión que les habían encargado. Pero a diferencia de otros pilares con los que Chris había interactuado a solas, la pelirrosa fue la más rápida en romper el hielo. Mitsuri. ¿Y bien? ¿Cómo ha sido tu primera semana como pilar? ¿Notaste algún cambio? Preguntó con curiosidad mientras lanzaba una serie de preguntas al pelirrojo, quien no se esperaba que las preguntas de la pelirrosa y más aún cuando ésta recién había roto el silencio. Lo que obligó al pelirrojo a mantenerse unos segundos callado mientras pensaba en la respuesta. Chris. Pues sinceramente no es algo que me cambie la vida, es verdad que ahora hay gente que me llega a tratar diferente por ser un pilar, pero quitando eso para mí todo sigue igual.
Explico con calma mientras recordaba la reacción de Aoi cuando se enteró que era un pilar, la cual dejó de ser tan directa y algo agresiva a ser mucho más respetuosa. La respuesta de Chris ganó unas risitas por parte de Mitsuri, lo que de igual manera ahora llamó la atención del pelirrojo al ver la reacción de su compañera. Chris, ¿qué es tan gracioso? Cuestionó algo confundido a la vez que intrigado, ya que por las emociones que estaba dejando salir la pilar, las cuales fueron notadas por el haki del pelirrojo. Se podían llegar a interpretar como si Mitsuri pudiera entender a qué se refiere el pelirrojo. Mitsuri. Jaja, lo siento por reírme, pero piensas igual que el resto de nosotros. Creo que todos hemos notado ese cambio cuando Oyakata-sama nos nombró como un pilar a cada uno. Explico con diversión al ver que la mentalidad de la mayoría de los pilares no estaban muy lejos, al menos para llegar a notar tan cosa, los cuales vivieron o siguen viviendo la misma experiencia que ahora estaba sintiendo el pelirrojo. Chris. Supongo que es algo natural, pero lo que no puedo entender es por qué algunos cazadores llegan a temer a los pilares. Desde que me uní a la organización en algunas misiones grupales llegué a escuchar que los pilares son anormales o incluso monstruos. Comento mientras recordaba lo que escucho hace años de otros cazadores, lo que aunque no sorprendió a la pelirrosa, esta misma pareció entristecerse un poco al escuchar la palabra monstruo. Ya que por su reacción parecía haber vivido algo así antes, lo que no parecía traerle muy buenos recuerdos, pero la pelirrosa volvió a prestar atención a Chris ya que ésta aún no había terminado de hablar. Chris. ¿Pero sabes algo? Yo creo que se equivocan, en el poco tiempo que he llegado a pasar contigo, con Hiyu, con Shinobu, con Kyojuro, incluso con el resto de los pilares, pude ver que sois diferentes vuestra manera, pero creo que eso es genial. Continuó hablando mientras daba su punto, el cual parecía ser importante para el pelirrojo por el tono de voz que usó, ya que este expresaba emoción, incluso algo de admiración. Sin duda alguna las palabras de Chris llamaron ahora bastante la atención de la pelirrosa, quien se había sorprendido bastante por las palabras que usó el pelirrojo y la emoción que dejó salir con estas. Mitsuri no pudo ocultar su sonrisa ya que ésta salió de manera inconsciente al oír las palabras de su compañero, pero aunque una parte de ella quería creer las palabras del pelirrojo. Otra parte de la pelirrosa, por más pequeña que fuera, la hacía incapaz de creer en las palabras del pelirrojo. Mitsuri. Sí, tienes razón, todos son increíbles a su manera, incluso tú, Chris. Respondió mientras mostraba nuevamente su tono alegre, lo que llamó nuevamente la atención del pelirrojo ya que este mismo llegó a notar que la alegría que ahora estaba expresando la pelirrosa no era completamente sincera. Ya que ésta estaba ocultando un sentimiento triste que Mitsuri no estaba dejando salir al estar ocultándolo, pero aunque esto preocupó un poco al menor, por ahora Chris decidió responder al comentario de su compañera. Chris. ¿En serio? Yo creía que era bastante normal, nunca he notado algo inusual en mí. Comento con normalidad, ya que aunque Chris sabía que contaba con el aliento solar y el haki, sabía que aparte de eso no llegaba a destacar en algo más. Por lo que las palabras de la pelirrosa era algo que lo habían intrigado un poco. Mitsuri. Bueno, al principio también pensé igual, pero mis pensamientos cambiaron según te conocía más y más. He llegado a ver que aunque eres una persona amable con todos, hay una parte tuya que no parece que quieras dejar salir. Explico un poco por encima sus impresiones sobre el pelirrojo, quien ahora estaba confundido por las últimas palabras de su compañera, ya que no sabía exactamente a qué se refería. Pero antes de poder preguntar por lo último que dijo la pelirrosa, esta misma se adelantó y continuó hablando. Mitsuri. Es difícil de explicar, pero solo he podido notar ese lado tuyo pocas veces. Cuando respondes a una pregunta hay ocasiones donde parece que te estás limitando a la hora de hablar, es como si no quisieras decir algo más, o no puedes. Continuó hablando mientras daba la respuesta que buscaba el pelirrojo, terminando con una última pregunta y dejando ahora a un pelirrojo totalmente sorprendido. Chris no se esperaba que alguien fuera capaz de notar ese lado suyo, sabía que en parte Shinobu podía llegar a sospechar por la falta de información que le llegaba a dar a veces. Pero no se esperaba que alguien a quien apenas conocía fuera capaz de leerlo casi como un libro abierto, pero ahora el pelirrojo sabía que no tenía escapatoria, por lo que se limitó a responder. Chris. Creo que eres la primera persona que ha notado eso de mí. Es cierto que a veces no quiero hablar de más, pero creo que puede ser por miedo a lo que la gente puede pensar de mí.
Respondió ahora con un tono completamente sincero mientras era escuchado por una pelirrosa, ya que en parte el pelirrojo tenía mucha razón. Al tener conocimientos del futuro se veía bastante limitado a la hora de interactuar con la gente que era realmente importante para que todo fuera bien. Viéndose así bastante limitado a la hora de hablar con cualquiera de esas personas, ya que si llegaba a contar algo sobre algún acontecimiento futuro, cabía la posibilidad que lo trataran como un loco y como tal perdería la confianza que ya había conseguido en algunas de esas personas. Mitsuri. Creo que puedo entender cómo te sientes, yo también tenía inseguridades sobre mi comportamiento o aspecto, pero todos los pilares y Oyakata-sama dieron su granito de arena para ayudarme a superarlo, por eso mismo estaré dispuesta a escucharte y ayudarte si es necesario. Respondió con una más que clara determinación en su tono de voz, lo que aunque alegró al pelirrojo, internamente aún sabía que no podía hablar tan a la ligera. Chris. Gracias Mitsuri, lo tendré en cuenta. Agradeció a la pelirrosa con su tono amable, lo que de igual manera alegra a la pelirrosa, quien dejó salir un pequeño bufido de orgullo. Y así siguió el camino mientras que ambos cazadores continuaron conversando entre ellos, y como tal también fortaleciendo así más la confianza entre ambos. Quienes pudieron mantener una conversación fluida mientras continuaban con su camino, al mismo tiempo que llegaban a debatir entre ciertas cosas. De igual manera como era de esperar, las horas pasaron hasta que actualmente ya había pasado una hora después del mediodía, pero aún así ambos pilares continuaban conversando mientras seguían su recorrido. Mitsuri. No, definitivamente el mejor postre del mundo son los panqueques. Exclamó en respuesta a la pelirrosa mientras observaba al pelirrojo, quien al igual que la pilar del amor tenía una mirada desafiante. Chris. Ya te lo dije, ningún postre supera los mochis y más aún si los juntas con mermelada. Respondió ahora el pelirrojo con al parecer su postre favorito, ninguno de los pilares sabía cómo pasó, pero ambos mientras conversaban se dieron cuenta que tenían algo en particular. Y eso era la comida, lo que aún no sabían es cómo llegaron a discutir sobre el postre ideal, haciendo que ahora ambos debatieran entre ambos postres. O así habría sido si no fuera porque varios sonidos los interrumpieron, pero segundos después de esos sonidos que parecían rugidos. Ambos pilares se sonrojaron, mostrando que ahora las mejillas de ambos tomaron un leve tono rosado. Chris. Creo que hablar tanto de comida me dio hambre. Comentó algo avergonzado ya que la escena que acababan de vivir ambos pilares podía llegar a ser vergonzosa para estos, pero esto se debía más al ruido un poco exagerado que hicieron sus estómagos. Ganando así un asentimiento de una pelirrosa avergonzada, quien no parecía estar dispuesta a hablar por ahora. Chris. Oigan. ¿Hay algún pueblo cerca de nuestra posición? Preguntó a los cuervos mientras volteaba a ver a estos en el cielo, pero sin detener su ritmo estos descendieron un poco del cielo para poder responder adecuadamente. Cuervo. Estamos cerca del objetivo, podrán comer una vez lleguen al pueblo. Anunció el cuervo de Mitsuri, lo que dejó en claro que ambos pilares debían aguantarse por ahora, al menos hasta que llegaran al pueblo que les habían encargado. Mitsuri. Guaya. Pero tengo hambre. Vayamos más rápido. Se quejó mientras aumentaba su velocidad, dejando atrás al pelirrojo y el dúo de cuervos, a los cuales le salieron una gota por el comportamiento tan infantil por parte de la pelirrosa. Pero como ninguno podía permitirse quedarse atrás y menos aún dejar a la pelirrosa por su cuenta, estos aumentaron su ritmo, lo que no fue muy complicado para el pelirrojo. Pero para los cuervos fue otra historia ya que estos mismos se exigieron más de la cuenta, aunque parecía que al cuervo de Mitsuri le costó aún menos alcanzar una velocidad superior a diferencia del cuervo de Chris. Y así el recorrido que restaba para llegar al pueblo se redujo de 7 minutos a solamente 3 minutos, por lo que ahora el cuarteto ya se encontraban en las afueras del pueblo logrando así visualizar Chris. Mitsuri, ¿puedes ir un poco más despacio? A este ritmo nuestros cuervos no van a sobrevivir. Pidió mientras observaba a su compañera quien estaba a su izquierda, a diferencia de los cuervos quienes estaban un poco más atrás, siendo vistos de reojo por el pelirrojo. Mitsuri, quien aún seguía centrada en llegar a su objetivo, una vez estuvo cerca del lugar no pudo evitar prestar atención a su compañero, por lo que sin pensarlo dos veces la pelirrosa se detuvo en su lugar. Para seguidamente voltear y observar cómo el dúo de cuervos ya cansados apenas podían seguir batiendo sus alas para volar,
Por lo que no fue nada extraño ver cómo ambos cuervos descendían junto a sus cazadores al estar completamente cansados. Y como previamente se vio, Chris permitió a su cuervo posarse sobre su hombro, mientras que la pelirrosa extendió su brazo para que su cuervo se pudiera apoyar en este. Mitsuri. Lo siento, había olvidado que no pueden seguir nuestro ritmo. Se disculpó mientras le daba unas caricias a su cuervo con uno de sus dedos, quien no pareció molestarle las caricias de su cazadora, o también podía ser por el cansancio que el cuervo tenía encima. Chris. No parece que puedan responder por ahora, deberíamos seguir caminando mientras descansan. Q. Aconsejó al ver la fatiga que tenían ambos cuervos, ganando un asentimiento de la pilar, quien ahora a un paso normal empezó a caminar en dirección del pueblo al igual que el pelirrojo. Pero no pasaron muchos minutos hasta que Chris y Mitsuri llegaran a la entrada, pero antes de poder entrar al pueblo ambos pilares decidieron esperar en las afueras para que ambos cuervos se terminaran de recuperar. Ya que no podían entrar con los cuervos al pueblo ya que estos no podrían hablar, era algo de conocimiento común en la organización que todo sobre esta debía mantenerse en secreto lo máximo posible. Y eso incluía a los cuervos Kazuga y quienes solo tenían permitido hablar delante de gente normal, siempre y cuando estos estuvieran envueltos en algún tipo de problema que incluía a un demonio. Por lo que sin poder hacer más, tanto Chris como Mitsuri se mantuvieron a la espera, hasta que por fin ambos cuervos ya recuperados tomaron vuelo quedando al frente de ambos pilares. Cuervo. Según los informes de anteriores cuervos, más de 20 personas y 5 cazadores han desaparecido en este pueblo, hemos llegado a la conclusión de que debe de haber algún tipo de demonio, pero aún no hay ninguna información sobre su habilidad o apariencia, por la cantidad de desaparecidos se ha pedido la presencia de un pilar, eso es todo, vayan con cuidado. Informó con la mayoría de datos que tenían que tener en cuenta a ambos pilares, y sin decir mucho más ambos cuervos emprendieron vuelo alejándose de ambos cazadores. Chris. Deberíamos revisar los alrededores más tarde, por ahora ¿quieres ir a comer algo? Aunque quedan unas horas para que anochezca. Propuso con calma mientras daba unos pasos al frente en dirección del pueblo, pero como si el pelirrojo hubiera dicho una palabra mágica. La pelirrosa, quien por un momento permaneció un poco pensativa por las palabras de su cuervo, al escuchar la propuesta del pelirrojo rápidamente su expresión se sustituyó por emoción, ya que la pilar aún seguía hambrienta. Mitsuri. No es necesario que lo digas 2 veces. Vamos. Exclamó emocionada mientras empezaba a seguir a su compañero, quien ya le llevaba un poco de ventaja, ya si ambos pilares entraron al pueblo a un paso normal. Ya que estos lo último que querían es llamar la atención demasiado, pero por el actuar de la pelirrosa, quien parecía una niña pequeña en busca de un tesoro, eso fue algo complicado. Después de todo, Mitsuri no paraba de mirar a sus alrededores en busca de un lugar para comer, y si le sumábamos el color de pelo tan llamativo que ésta poseía, más el uniforme escotado que tenía. Aunque no fuera la intención de la pelirrosa, eso mismo atraía miradas de diferentes personas, ya sean masculinas o femeninas, haciendo que algunos empezaran a cuchichear. Por parte de algunos hombres, estos no parecían dispuestos a quitarle la mirada a la pelirrosa, y más aún en cierta parte de su cuerpo que estaba al aire libre. Pero en el mejor de los casos había algunos que ni siquiera mostraron ninguna intención pervertida, ya sea por respeto o porque ya estaban casados. Mientras que por parte de las mujeres algunas llegaban a ver a la pelirrosa como una chica indecente, o incluso en el peor de los casos como una pervertida que le gustaba mostrar su cuerpo. Eso no molestó a ninguno de los cazadores, ya que la propia Mitsuri parecía estar acostumbrada al actuar de las personas, pero Chris no podía negar que le molestaba a la gente que solo sabía cuchichear del resto a sus espaldas. Ya que por culpa de su Aki el pelirrojo sentía las diferentes emociones de las personas, las cuales llegaban a denigrar a Mitsuri, menospreciarla o aún peor, la veían como un objeto. Pero lo que colmó la paciencia del pilar pelirrojo fue escuchar a un pequeño grupo de hombres que pasaron cerca del dúo de cazadores, y al igual que otros hombres sus miradas se centraron en la pelirrosa. Aunque estos no ocultaron sus miradas pervertidas, ya que incluso a uno se le llegó a caer la baba, y para terminar de rematar todas las palabras que salieron de estos enfurecieron aún más a Chris. Hombre. Esa mujer sí que es hermosa, ¿has visto sus pechos?
Qué rabia que esté justo a ese chico tan extraño, si yo fuera él agarraría, comentó uno de los hombres aparentemente borracho, pero este no pudo llegar a terminar ya que repentinamente este cayó desmayado al suelo al igual que el resto de los hombres. La causa era sencilla de explicar, se debía al propio pelirrojo quien ya cansado de tanta tontería dejó salir una ola de Aki del conquistador al grupo de hombres. Desmayándolos así en el acto, es verdad que Chris aún no estaba muy experimentado con su tercer y último Aki, el cual apenas era capaz de usar después de todo lo que ocurrió en la montaña en la que vivió su infancia. Pero lo que sí sabía el pelirrojo es que si se dejaba llevar por la ira podía llegar a usar ese Aki de manera instintiva, aunque no podía lanzarlo en una onda que golpeara a todo a su alrededor. Sino que apenas era capaz de lanzarlo en un solo punto por su falta de experiencia, lo que no era tan malo ya que evitó que su compañera sintiera su Aki. Pero como era de esperar, la acción del pelirrojo llamó la atención de varias personas más, quienes pudieron ver la mirada del pilar que fue centrada en el grupo de hombres que se desmayaron al momento. De igual manera esas mismas personas le quitaron la mirada al dúo por miedo a que les pasara lo mismo que al grupo de hombre, quienes algunos de ellos estaban echando espuma por la boca. Pero la molestia de Chris desapareció cuando de repente este escuchó a su compañera hablar. Mitsuri. Un restaurante de ramen. Exclamó con alegría como si todas las miradas que hace un momento la estaban observando nunca hubieran existido, y sin esperar un segundo más la pelirrosa dejó atrás al pelirrojo una vez entró al restaurante. Chris por su lado no tardó en seguir a su compañera al interior del restaurante, viendo que de igual manera Mitsuri ya había elegido una mesa. Mitsuri. Chris, estoy aquí. Llamó al pelirrojo y de igual manera llamando ahora la atención de las personas que habían en el restaurante por el tono tan elevado que usó la pelirrosa para llamar a su compañero. Chris al oír a su compañera solo caminó a un paso tranquilo hasta llegar a la mesa donde estaba su compañera, sentándose así en el extremo contrario de la mesa, quedando ambos cazadores cara a cara. Pero Mitsuri por su lado no tardó en tomar una de las cartas del menú que había sobre la mesa, empezando así a hojear los diferentes tipos de ramen que vendían en el restaurante. Al igual que otras variedades como miso, tempura, entre otros, aunque mayormente lo que más predominaba era el ramen, algo que era normal en un restaurante así. De igual manera después de unos 2 minutos donde ambos cazadores aprovecharon para revisar la carta del restaurante, poco tiempo después un camarero se acercó donde estaba el dúo. Hombre, ¿han podido elegir lo que van a pedir? Preguntó con calma el hombre mientras sostenía una pequeña libreta en su mano junto a una pluma para poder tomar nota. Chris. Tomaré un ramen con carne. Respondió mientras pedía el plato que iba a comer, siendo así anotado por el hombre, quien después de apuntar la orden que pidió el pelirrojo volteó a ver a su compañera. Mitsuri. Yo quiero un ramen con verduras, un platillo de tempura y un udon. Respondió mientras nombraba los platos que quería comer, sorprendiendo un poco al hombre por la cantidad de comida pedida por la pelirrosa. Hombre. Ve bien, esperen unos minutos hasta que sus platos estén listos. Pidió aún sorprendido el hombre ya que parecía que no era muy común para él escuchar a una chica pedir tanta comida, mientras que por el lado de Chris, aunque a este le llegó a sorprender un poco. El tiempo que pasó hablando con su compañera mientras seguía a los cuervos momentos atrás, este descubrió el fanatismo que tenía la pelirrosa por la comida. Chris. Veo que de verdad te encanta comer. Comentó con calma mientras observaba a su compañera, quien no pudo evitar ponerse algo nerviosa al darse cuenta de lo poco discreta que fue a pedir semejante cantidad de comida delante de una persona que apenas conocía. Mitsuri. Jeje, perdón, pero es una costumbre, mi cuerpo siempre me pide mucha comida y no puedo evitarlo. Explicó mientras se disculpaba con el pelirrojo, aunque Chris solo pudo alzar una ceja confundido al ver cómo su compañera había agachado ahora su cabeza avergonzada, cortando así el contacto visual con él. Chris. ¿Por qué te disculpas? Preguntó confundido por la reacción de la pelirrosa, quien al escuchar el comentario del pelirrojo alzó nuevamente su cabeza para volver a observarlo. Chris. No deberías disculparte por algo que no puedes evitar, puede que no sea muy común ver a gente que coma tanta comida, pero incluso yo puedo llegar a exagerar a veces. Aclaró su anterior pregunta con calma, lo que fue escuchado por la pelirrosa, pero para sorpresa del pelirrojo esta dejó salir una risa que llegó a descolocar a Chris. Chris. ¿Qué es tan gracioso?
Preguntó claramente extrañado por la reacción de su compañera, ya que lo último que se esperaba el pelirrojo era que a la pelirrosa le diera por reírse repentinamente. Mitsuri. Jajaja, lo siento, pero no me imagino verte comiendo. Respondió entre risas, pero la respuesta de la Pilar pareció molestar un poco al pelirrojo, quien de repente hizo algo que la pelirrosa no se esperaba. Chris. Camarero. Añada 2 ramen de carne más y un udon a mi orden. Exclamó llamando la atención del camarero, quien se mantuvo de espaldas en el mostrador mientras hablaba con un compañero, pero al escuchar al pelirrojo tomó nota del nuevo pedido que le acababan de hacer. Mitsuri. Vaya, ¿acaso planeas competir conmigo? Preguntó mientras detenía su risa para ver curiosa al pelirrojo, quien al notar que el camarero apuntó su orden regresó la mirada a su compañera. Chris. Puede ser, pero ¿crees que puedes comer más que yo? Respondió para luego devolver la pregunta a su compañera con una expresión y un tono desafiante, lo que solo hizo que la pelirrosa se motivara aún más. Y así ambos cazadores ahora chocaron sus miradas con desafío, pero todo empezó cuando el camarero llegó con la primera orden, y como si hubiera dado la línea de salida en una carrera. Rápidamente ambos cazadores empezaron a comer sus respectivas comidas a un ritmo algo veloz, pero tampoco sin exagerar para no causar algún tipo de indigestión. Ya que lo último que querían ambos cazadores era enfermarse en medio de una misión, pero ya con esas medidas tomadas ambos no se detuvieron y así siguieron comiendo. Dejando con una expresión de incredulidad al camarero al igual que algunas personas que estaban en el restaurante, pero lo que sin dudas llegó a sorprender a los presentes. No fue ver cómo ambos cazadores terminaron sus platos en un tiempo algo exagerado, sino que fue que ambos pidieron aún más comida ya que según los comentarios de Mitsuri y Chris, estos aún podían seguir. Y así los platos siguieron llegando y llegando, algunas personas en el restaurante prefirieron evitar la competición de la pelirrosa y el pelirrojo. Aunque a otros les intrigó cuánto podían llegar a comer, ya que la complexión de los cuerpos de Chris y Mitsuri tampoco llegaba a mostrar que estos podían llegar a aguantar mucho más. Pero no fue hasta el plato número 11 por parte de ambos, donde la competición al fin llegó a su fin. Chris. Ya no puedo más. Anunció mientras se terminaba de comer el último plato de ramen que ordenó, dejando así el tazón a un lado, pero por el lado de Mitsuri las cosas no estaban muy diferentes. Mitsuri. Estoy llena. Anunció de igual manera su final mientras dejaba el último plato que terminó a un lado, dando ahora completamente por finalizado la competición entre ambos pilares. El pelirrojo al escuchar a su compañera con algo de pereza por haber comido tanto volteó su cabeza, haciendo así un recuento de todos los platos que habían comido, dando así cuenta de una cosa. Chris. Creo que esto es un empate. Informó al ver que tanto sus platos como los de la pelirrosa eran un total de 11 cada uno, estos también fueron contados por la pelirrosa quien asintió en respuesta. Mitsuri. No pensaba que alguien más podía comer tanto aparte de Mikio juro. Comentó mientras dejaba caer su espalda sobre el respaldo de su asiento, pero la conversación entre ambos pilares fue interrumpida por el mismo camarero que tuvo la labor de llevar los diferentes platos al dúo. Hombre. Aquí tiene la cuenta. Informó mientras dejaba un papel sobre la mesa, siendo visto por ambos pilares, los cuales no tardaron en revisarlos notando que aunque era un precio algo elevado, era natural después de la cantidad de comida que ambos habían estado ingiriendo. Lo bueno es que como todo fue un empate tanto Mitsuri como Chris se decidieron a pagar la mitad cada uno. Por lo que después de pagar la comida ambos salieron del restaurante completamente satisfechos. Chris. Ahora que ya hemos comido deberíamos ir a revisar un poco los alrededores, quizás encontremos alguna pista sobre el demonio. Comentó en un tono un poco bajo para que las personas a su alrededor no pudieran escuchar completamente la conversación. Mitsuri. ¿Estás seguro? Este pueblo es un poco grande y solo tenemos 3 horas para que anochezca. Cuestionó mientras se cruzaba de brazos y le recordaba al pelirrojo el poco tiempo con el que contaban, ya que como actualmente era invierno la noche caía mucho más rápido y ambos ya estaban a contrarreloj. Chris. Entonces nos dividiremos, yo revisaré la parte norte del pueblo, tú encárgate de la sur, nos reagruparemos en esta misma calle dentro de 2 horas y media. Explicó con calma planificando un plan en solo cuestión de segundos, que aunque no era perfecto no contaban con el tiempo para hacer otro.
Además, como actualmente era de día, no había peligro de encontrarse con el demonio que vinieron a buscar ambos cazadores. Mitsuri. Entonces empezaré cuanto antes, adiós. Se despidió con su clásica sonrisa y alegría que la llegaban a caracterizar, dejando solo al pelirrojo, quien de igual manera tampoco tardó mucho en moverse en la dirección contraria. Una vez la búsqueda de pistas comenzó, Chris lo primero que hizo fue preguntar sobre todas las desapariciones. Aunque era un tema delicado, el pelirrojo pudo encontrar alguna que otra respuesta en los diferentes aldeanos, quienes le explicaron todo lo sucedido, siendo un tema de conocimiento común en el pueblo, ya que según palabras de uno de los habitantes del pueblo, aunque al principio no se le dio mucha importancia al asunto, ya que estos creían que se debía a algunos secuestradores, no prestaron demasiada atención. A excepción de los familiares de los desaparecidos, pero contra más gente desaparecía, diferentes personas del pueblo empezaron a irse de este. Mientras que otras personas, quienes seguían quitándole importancia a la situación, continuaron viviendo sus vidas como si no pasara nada. Lógicamente, Chris no le prestó mucha atención a las decisiones de las diferentes personas, ya que aunque éstas ya se hubieran ido, podía llegar a ser comprensible. Pero no podía evitar sentir pena por la gente que permanecía en el pueblo, quienes seguían bajo ataques de los secuestradores, o mejor dicho, del demonio. Que por la explicación de los aldeanos, que dejaron en claro que había ocasiones donde varias personas llegaban a desaparecer, podía caber la posibilidad que hubiera más de un demonio. Pero si esa era la respuesta correcta, solo había una posibilidad, y esa era de que se tratara de algunos demonios que podían estar conectados. Ya que había demonios que, al ser convertidos al mismo tiempo junto a sus amigos o algún familia, estos compartían una conexión que rompía una regla entre los demonios. Y esta era que podían llegar a ir juntos, ya que normalmente los demonios se llegan a odiar entre sí y lo último que querían es colaborar de alguna manera. Su manera de comportarse a veces se asemejaba a los animales que llegaban a ser territoriales, por lo que si otro de ellos se llegaba a aproximar a su territorio, estos pelearían a muerte. Cucu. Pero a diferencia de los animales, los demonios no podían matarse entre sí, pero después de todo era una probabilidad que fuera un demonio especial. La otra opción, y la peor de todas, es que se llegara a tratar de una luna menguante o creciente, quienes sí podían obligar o hacer que demonios menores trabajaran para ellos. Pero aún así la cosa aún no estaba clara, y como aún restaba una hora para el reencuentro entre ambos pilares, Chris por su cuenta decidió acercarse a una de las casas del pueblo, donde en la noche anterior desapareció una familia completa, y como tal ahora la casa estaba completamente vacía, al igual que las de su alrededor. Ya que al parecer hubo gente que se acobardó y se alejaron por miedo a ser los siguientes. Eso era bueno para el pelirrojo, ya que no tendría a nadie que le fuera a impedir entrar en la casa. Pero aún así Chris aún tenía una duda, y era saber el cómo la gente ya era consciente de que esa familia ya había desaparecido la noche anterior. Pero la respuesta llegó a él cuando llegó a la entrada del hogar, notando que la puerta de este mismo domicilio estaba hecha pedazos. Lo que era difícil pasar por alto si llegabas a recorrer esa misma calle, ya que a simple vista, al ser una casa normal como otra cualquiera, su puerta estaba a la vista de la calle. Era normal que la gente, al ver semejante escena, ya hubieran deducido lo que ocurrió, y como seguramente era la razón por la que todas las personas que vivían en las casas cercanas ya se habían ido. Pero aún por el aspecto delantero de la puerta, Chris no se acobardó y entró en el hogar con su calzado puesta, ya que como ahora nadie vivía en la casa no hacía falta retirarse su calzado. Pero por extraño que fuera, todo el interior de la casa estaba en perfecto estado, excepto el salón, donde había algún objeto que otro tirado en el suelo, causa de que alguien había peleado. Pero esas anormalidades se podían contar con los dedos de una mano, lo que era lo más extraño, ya que, al ser un demonio, lo más seguro es que este pensaba devorar a la familia que raptó. Pero no había ni una pequeña mancha de sangre, o por lo menos en las diferentes habitaciones, ya que es verdad que había un pequeño rastro de sangre sobre el tatami del salón. Y contando también los rastros de la pelea, dejaba en claro completamente que solo hubo una persona que llegó a pelear contra el demonio. Chris. No parece que este demonio sea tan idiota como para dejar una pista que lo delate, pero ¿por qué solo hay rastros de sangre aquí? No parece que el resto de la familia haya intentado resistirse, además esta sangre no me cuadra.
Comentó para sí mientras examinaba la escena, ya que la mancha de sangre solo manchó una de las placas de madera del tatami, lo que fue observado con detenimiento por el pelirrojo. El cual una vez miró bien el tatami notó algo que no se podía ver a simple vista. Chris. El tatami fue levantado. Pensó al llegar a la conclusión de la escena, y como tal el pelirrojo alzó la placa del tatami que estaba al lado de la mancha de sangre, dejando ver así la tierra que había debajo de la casa. Pero lo que más llamó la atención del pelirrojo fue ver que la cara contraria del tatami que levantó, tenía el resto de la mancha de sangre. Al parecer el demonio dio la vuelta al suelo para quitar cualquier pista que lo delatara. Pero como se le olvidó voltear la otra placa, eso fue suficiente como para que Chris llegara a obtener esa pista, pero aún quedaba saber el por qué el demonio volteó el suelo. Sin muchas más pistas el pelirrojo posó uno de sus pies sobre la tierra que había debajo de la casa, no notando nada extraño al principio. Pero eso fue hasta que repentinamente el pie del cazador se hundió ligeramente en la tierra que había pisado. Chris rápidamente y dejándose llevar por sus instintos retiró sus pies del suelo. Y regresó al interior de la casa con un solo salto, volviendo a posar sus pies sobre el tatami, ahora el pelirrojo más serio que antes mientras mantenía una mano cerca de su Nichirin observó el suelo. El cual se empezó a derrumbar poco a poco, dejando ver un agujero muy estrecho en el suelo. Chris. ¿Un agujero? Así que el demonio entró por el suelo. Pensó mientras veía el agujero con calma, ya que el pelirrojo usó su haki pero no llegó a sentir ninguna presencia, dejándole en claro que el agujero que hizo el demonio y que luego este tapo se había vuelto a abrir por el propio peso que hizo con sus pies. Pero ahora con esa pista en mente, Chris volvió a colocar el tatami sobre el suelo y fue al resto de las habitaciones, haciendo lo mismo que en el salón, levantando así las diferentes placas del suelo. Notando que la tierra que había debajo tenían también agujeros, los cuales Chris abrió de la misma manera que hizo con el del salón. Una vez el pilar se aseguró de que su suposición era cierta, este volvió a colocar la última placa de tatami que levantó en su sitio, dejándolo ahora con una gran duda. Chris. Esto cada vez me confunde más. Si el demonio entró por el suelo, ¿qué razón había para romper la puerta principal? ¿Acaso es alguna manera de marcar su última víctima? ¿O acaso alguien intentó huir y la puerta fue un daño colateral? Debo regresar con Mitsuri. Pensó para sí llegando a tener varias teorías, pero ninguna se podía llegar a confirmar hasta que se reencontrara con su compañera. Y así sin esperar más tiempo el pelirrojo salió de la casa notando que la noche estaba por caer, y como apenas quedaban 10 minutos para que llegara la hora donde se tendría que reagrupar con la pelirrosa. El pelirrojo emprendió su camino de regreso, como ahora ya casi era de noche Chris aprovechó los tejados del pueblo para acortar camino. No siendo visto por nadie gracias a los movimientos tan sigilosos del pelirrojo, más la poca luz que había con cada minuto que pasaba. Y así el pilar pelirrojo pudo llegar perfectamente hasta el punto de encuentro que había fijado previamente con su compañera, pero mientras esperaba a Mitsuri. Chris decidió pensar en todo lo que había visto en busca de alguna pista que había podido pasar por alto, o alguna conclusión que lo acercara aún más al demonio. Pero eso mismo hizo que el pelirrojo no notara la presencia de la pelirrosa, quien no tardó en llegar al lugar notando que su compañero ya lo estaba esperando. Pero este ahora mismo se encontraba con su espalda apoyada sobre una de las paredes de los hogares que había por la calle, notando que este también se encontraba pensativo. Por lo que sin más remedio para sacar del trance al pelirrojo, a la pelirrosa no se le ocurrió otra idea más que gritarle. Mitsuri. Chris despierta. Exclamó en un volumen bastante y fue mucho más que suficiente como para sacar al pelirrojo de su trance, quien no pudo evitar sobresaltarse por el grito de su compañera. Chris. Mitsuri. ¿Por qué gritas? Preguntó estupefacto mientras observaba a su compañera, la cual ahora tenía un puchero en su rostro como si le hubiera molestado la pregunta del pelirrojo. Mitsuri. Eso es porque te estaba hablando pero no respondías. Respondió con algo de molestia, aunque el puchero que estaba haciendo la pelirrosa le quitaba bastante seriedad a sus palabras. Pero aún así Mitsuri tenía razón, ya que desde que había llegado al punto de encuentro intentó hablar con el pelirrojo a quien saludó, pero en ningún momento le respondió. Chris. Lo siento, pero será mejor que vayamos a otro sitio para hablar. Propuso mientras se disculpaba, lo que extrañó a la Pilar quien seguía manteniendo su puchero, y al parecer no estaba dispuesta a detenerse por ahora.
Mitsuri. ¿Por qué? Preguntó sin más aún con el puchero en su rostro, lo que solo hizo que al pelirrojo le saliera una gota por el comportamiento tan infantil de su compañera. Chris. Porque nos está viendo todo el mundo. Respondió mientras agarraba el brazo de su compañera, arrastrando a esta fuera de la calle donde se encontraban, ya que efectivamente todas las personas en la calle prestaron atención al dúo después de escuchar el grito de la pelirrosa. Quien no se había dado cuenta de las miradas hasta ahora, podía deberse a la costumbre que ésta tenía a la hora de evitar cualquier tipo de miradas de las personas a su alrededor. Y así sin decir una sola palabra más, Mitsuri deshizo su puchero, y siguió al pelirrojo después de que este mismo decidiera soltar a la pelirrosa. Continuando así caminando por las calles, hasta que ambos pilares encontraron una calle donde apenas había alguna persona caminando. Chris. Este parece ser un buen lugar para hablar, dime, ¿encontraste alguna pista? Comentó con calma para seguido lanzar su pregunta mientras se detenía y volteaba a ver a la pelirrosa, quien asintió a la pregunta de su compañero. Mitsuri. Un poco, pero no conseguí mucha información. Gracias a unos aldeanos descubrí que el demonio se dedica a secuestrar a la gente del pueblo cada noche. Explicó una parte de la información que había recolectado, lo que no era muy diferente a la que Chris había obtenido por su cuenta. Chris. Es igual que yo, pero pude conseguir algo de tiempo para revisar la casa de las últimas víctimas del demonio. Ahora sé que el demonio entra en las casas por el suelo usando unos agujeros que debe estar cavando, pero son tan estrechos que no sé dónde pueden llevar. Comentó con calma todo lo que descubrió y que definitivamente era algo que la pelirrosa desconocía, pero esa misma información hizo que Mitsuri recordara algo. Mitsuri. Ahora que recuerdo, hay varias puertas en el pueblo que están completamente rotas, el demonio debe de usarlas para marcar a sus víctimas. Comentó su teoría, la que ahora tenía mucha más lógica que antes, ya que si el demonio entraba por el suelo y había más puertas rotas, solo dejaban claro que era la manera que usaba el demonio para marcar a sus víctimas, ya que no había una necesidad como tal para romper las puertas. Chris. Yo también pensé en esa probabilidad, pero las pistas que tenemos siguen siendo insuficientes, solo podemos esperar y ver qué hará el demonio esta noche y detenerlo. Propuso la única opción que les quedaban, ya que efectivamente no había ni una sola pista que les dejara en claro a ambos pilares dónde se ocultaba el demonio. Y así tanto Chris como Mitsuri se desplazaron a la zona central del pueblo, esperando así a que caiga la noche mientras se mantenían en un tejado, lo que no tardó mucho en ocurrir. Por lo que ambos pilares permanecieron esperando en la zona central del pueblo, ya que si el demonio aparecía este debería romper otra puerta, la cual provocaría revuelo en el pueblo. Mitsuri. ¿No crees que sería mejor que nos separáramos? Aunque ya es de noche, aún estamos a tiempo. Cuestionó la pelirrosa no muy segura mientras observaba al pelirrojo, quien permanecía con sus ojos cerrados al mismo tiempo que usaba su haki. Chris. No será necesario, solo espera un poco. Pidió mientras mantenía su concentración al máximo, ya que el pelirrojo veía innecesario separarse, ya que si usaba su haki encontrar al demonio sería el menor de los problemas. Aún así Mitsuri no parecía muy segura, pero sin otra opción esta decidió esperar en silencio, y como era de esperarse el demonio no tardó en hacer acto de aparición, siendo así sentido por el pelirrojo. Chris. Lo encontré, vamos. Exclamó y sin esperar un solo segundo más el pelirrojo se empezó a mover por los tejados dejando atrás a su compañera, quien abrumada por la repentina noticia solo pudo sobresaltarse. Mitsuri. ¿Eh? Espérame. Pidió aún sorprendida por el repentino actuar de su compañero, alcanzando a este mismo en solo cuestión de segundos, saltando así por los tejados junto a pelirrojo a un lado. Mitsuri. Pareces muy seguro, pero ¿cómo puedes saber dónde está demonio? Comentó mientras lanzaba su pregunta aún dudosa por el repentino comportamiento de su compañero, quien por su lado apenas prestó la suficiente atención a su compañera. Al menos para escuchar su pregunta, ya que mayormente seguía concentrado en sentir la presencia del demonio quien aún se estaba moviendo. Chris. Es difícil de explicar, pero por ahora debes confiar en mí, no podemos perder tiempo hablando. Respondió sin dar una respuesta clara que al menos llenara un poco la intriga de la pelirrosa, pero en vez de preguntar otra vez en busca de una respuesta más clara, decidió guardar silencio y aceptar como tal respuesta de su compañero, pero eso no significaba que ésta no fuera a preguntar más tarde.
Por lo que ahora el pelirrojo, al no escuchar otra pregunta de su compañera, pudo prestar su completa atención en la presencia del demonio, el cual seguía moviéndose, pero cada vez estaba más cerca de ambos cazadores, quienes lo lograron alcanzar después de unos minutos. Y como tal, el pelirrojo se detuvo en seco en el mismo tejado de la casa donde se encontraba el demonio, quien por su presencia parecía que aún estaba bajo tierra. Chris. El demonio está debajo de esta casa, pero debemos ir con cuidado, hay un adulto y dos niños dentro. Anunció con calma al estar aún concentrado, haciendo que la pelirrosa de igual manera se detuviera en el tejado de esa misma casa, mientras se mantenía a un lado del pelirrojo, quien centró toda su atención en las presencias humanas dentro de la casa, ya que con ese dato en mente ambos pilares sabían que debían ir con más cuidado para que ninguna persona inocente saliera lastimada. Y sin decir una sola palabra más, ambos pilares ya en alerta bajaron del tejado en el que se encontraban, acabando así en la puerta principal del domicilio. Pero cuando la pelirrosa estaba por abrir la puerta de la casa, esta fue detenida por la mano de su compañero, quien le había agarrado de su muñeca para detenerla. Chris. Espera un poco, el demonio aún está bajo tierra y si nos escucha seguramente intentará huir. Informó con cuidado, aún concentrado en sentir la presencia del demonio, quien ahora mismo seguía ascendiendo en dirección de la casa para salir por debajo de esta. Mitsuri. Entonces entremos con cuidado, si no nos escuchan no sabrá dónde estamos. Propuso con la mejor opción posible, ya que esperar en el exterior era peligroso y más aún al desconocer la velocidad del demonio, quien seguramente podría ser lo suficientemente rápido como para matar a una persona antes de que ambos pilares entraran. Chris. Está bien, pero espera a mi señal antes de atacar. Aceptó mientras daba a entender su condición, al menos para no correr el riesgo de ser descubiertos, y como era de esperar, Mitsuri asintió. Por lo que sin necesidad de decir una sola palabra más, ambos pilares abrieron la puerta con el mayor sigilo posible, accediendo así al interior del hogar. Pero como no se podían permitir hacer ningún ruido, Mitsuri se limitó a seguir en silencio al pelirrojo, quien caminó con cuidado por el interior de la casa, abriendo una de las puertas correderas con cuidado, pero cuando hizo eso observó como una persona se encontraba durmiendo en el interior de la casa. Inmediatamente una vez la mujer adulta que se encontraba dormida fue notada por ambos pilares, estos mismos entraron con cuidado sin despertar a la mujer. Chris. El demonio está debajo de esa tabla, es probable que salga por ahí. Avisó en un susurro apenas audible, pero fue suficiente como para que la pelirrosa lo escuchara y así ambos cazadores se colocaron en extremos diferentes de la habitación para tener un mayor rango de ataque. Ya que daba igual para qué lado observara el demonio, este se encontraría de espaldas con alguno de los dos cazadores, en el peor este no llegaría a ver a ninguno. Y así el silencio se hizo presente completamente, los segundos pasaron y como advirtió el pelirrojo, una de las tablas del tatami se empezó a levantar. Esta misma hizo un poco de ruido, el suficiente como para que el pelirrojo desenvainara su Nichirin sin ser escuchado, la tabla continuó alzándose hasta que esta fue echada a un lado con cuidado y sin hacer ruido, dejando ver al demonio, quien no tenía un gran tamaño, lo que era normal por el tamaño de los agujeros, pero este tenía una forma algo peculiar ya que esta se asemejaba un poco a la de un tiburón. Pero como era de esperar, el demonio pudo observar a la cazadora pelirrosa, quien tenía su mano sobre el mango de su Nichirin enfundada. El demonio no era estúpido y rápidamente reconoció de quién se trataba. Demonio. Una cazadora de demonios, exclamó sorprendido al ver a la pelirrosa, pero por el repentino grito la mujer, quien permanecía dormida, inmediatamente se despertó. ¡Cut! La mujer, aturdida por el repentino ruido, observó a su alrededor, pero para su mala suerte lo primero que observó fue el demonio, quien por su apariencia la mujer no pudo evitar gritar. Eso molestó al demonio, quien por un momento intentó huir por donde había venido, pero eso mismo quedó como un intento, ya que cuando intentó voltarse, pudo observar como de repente toda su vista daba vueltas como si estuviera girando, pero eso mismo no tardó en detenerse, siendo seguido por el sonido de un golpe. Cuando el demonio pudo procesar lo que acababa de ocurrir, ya era tarde, su cabeza había sido cortada y el responsable estaba al frente suya. Un cazador de pelo rojizo oscuro, quien tenía su Nichirin desenfundada, estaba al frente suya, siendo apenas visto por la cabeza del demonio, que ahora estaba en el suelo decapitada.
Cortesía de Chris, quien ahora tenía la hoja de su Nichirin empapada por un líquido rojizo, lo cual era la sangre del demonio al que acababa de decapitar. Pero esa misma sangre se volvió cenizas al tocar el metal de la espada dejándola impoluta. Mitsuri. Eso fue rápido, al final tomamos demasiadas precauciones, ¿no crees? Comentó con felicidad la pelirrosa, evitando a la mujer en shock, quien observaba la cabeza del demonio desvanecerse en cenizas poco a poco. Pero la mujer ya no pudo aguantar mucho más tiempo consciente al ver cómo la cabeza cortada empezó a hablar, haciendo que esta misma se desmayara. Demonios. ¿Creen que sería tan fácil? Yo solo soy uno de muchos demonios que hay sueltos por este pueblo ahora mismo. Informó el demonio con arrogancia e ira, alarmando a ambos pilares, y por lo tanto el pelirrojo no esperó un solo segundo más en activar su Aki, quedando ahora en shock. Chris. Mitsuri tiene razón, puedo sentir a 3 demonios más en el pueblo. Avisó a su compañera, y ahora, escuchando la confirmación del pelirrojo, ambos pilares no esperaron un solo segundo más y salieron corriendo al exterior de la casa. Mitsuri. Chris, ¿lograste sentirlos, no? ¿Dónde se encuentran? Preguntó apresurada, ya que ahora el riesgo de que alguien saliera lastimado había aumentado en gran medida, pero la respuesta del pelirrojo no tardó en llegar. Chris. Se encuentran en puntos diferentes, sígueme. Respondió mientras que se empezaba a mover a una velocidad superior a la anterior, con la cual ambos pilares se habían desplazado antes para seguir al demonio. Pero cuando ambos cazadores llegaron a una de las casas donde había un demonio, rápidamente esta fue observada por el pelirrojo. Chris. En esa casa, a uno de ellos, ve con cuidado, aparte del demonio hay 2 personas adultas en su interior, yo me adelantaré a la siguiente. Informó con algo de rapidez, pero la pelirrosa no esperó otro comentario más para separarse, mientras que el pelirrojo por su lado continuó su camino hasta la próxima casa. Chris. Mierda, tomé demasiada atención al primero y no noté la presencia de los otros demonios, pero es extraño, estos demonios poseen una presencia exactamente idéntica. Pensó con seriedad mientras se daba cuenta de sus fallos, al igual que la presencia de los demonios que ahora estaban sueltos por el pueblo. Pero ese ahora no era el momento para pensar en esas cosas, y por lo tanto, una vez Chris llegó a su objetivo, sin esperar un adelante, entró en la casa dirigiéndose a la habitación donde estaba el demonio. Observando que estaba a punto de abalanzarse contra un hombre de mediana edad, pero antes de lograr eso su cabeza fue cortada por Chris. Chris. Otro menos, y parece que Mitsuri ya se ha encargado del otro, queda uno. Pensó mientras sentía la presencia de su compañera, evitando la mirada del hombre que estaba sentado en una esquina de la habitación completamente acobardado. Pero como el tiempo seguía corriendo, Chris no esperó más tiempo y salió de la casa a gran velocidad, dejando al hombre atrás y regresando así a la calle. Sin detener su ritmo, el pelirrojo empezó a correr en dirección del demonio restante, a la máxima velocidad que sus piernas le permitían. Ya que contra más segundos pasaban, Chris podía sentir como una presencia humana que estaba al lado del demonio se empezaba a debilitar cada vez más. Pero cuando el pelirrojo pudo llegar a su destino, observó como la puerta de la casa donde estaba el demonio estaba hecha añicos, pero sin darle mucha importancia a eso último. Chris entró en la casa, aunque cuando llegó a la habitación donde estaba el demonio, ya era demasiado tarde, la presencia de la persona se había apagado completamente y como tal ya había muerto. Pero como si eso no fuera suficiente, el pelirrojo no pudo cortar la cabeza del demonio, ya que solo pudo observar cómo el cuerpo de la persona recién fallecida estaba siendo llevada a través del agujero que el demonio había cavado. Saliendo fuera del alcance del pelirrojo, quien tampoco pudo salvar el cuerpo de la persona recién fallecida, pero en vez de lamentarse, Chris empezó a seguir al demonio. El cual nuevamente empezó a moverse por los túneles subterráneos que había cavado, pero mientras el pelirrojo seguía al demonio por la ciudad, una voz los llamó a lo lejos. Mitsuri. Chris. Llamó la pelirrosa mientras alzaba su mano para llamar la atención de su compañero, pero el pelirrojo no perdió tiempo en responder, concentrándose así en el demonio. Mitsuri por su lado, al ver que había sido ignorada por segunda vez el día de hoy y más aún por el pelirrojo, pensaba reprocharle sobre su actitud. Aunque sus intenciones cambiaron al notar el semblante de seriedad que tenía el pelirrojo en su rostro. Mitsuri. Oye, ¿qué ocurre? ¿Lograste llegar a tiempo, no?
Preguntó la pelirrosa ahora con más cuidado, pero la pregunta de la Pilar solo hizo que la mirada en el pelirrojo se estrechara aún más. Chris. Pude matar a uno de los demonios, pero fui muy lento y el último ha logrado matar a una persona, tampoco pude salvar su cuerpo y ahora el demonio se lo está llevando para devorarlo. Informó con seriedad al igual que con algo de frustración, de igual manera indicando que aún quedaba un demonio vivo el cual debían cazar. Mitsuri. ¿Sabes a dónde se dirige? Preguntó con curiosidad al desconocer completamente dónde se encontraba el demonio restante ahora mismo, ya que a diferencia del pelirrojo esta no tenía una manera de sentir la presencia del demonio que estaba bajo tierra. Chris. Por los movimientos que está haciendo creo que se dirige al bosque, pero aún no puedo confirmar nada. Explico un poco por encima lo que sabía, ya que desde que el demonio entró de vuelta en los túneles, este estaba siguiendo una línea recta y eso solo llevaba al bosque cercano que había en el pueblo. Lo que no era descabellado, ya que desde que Chris llegó al pueblo no sintió la presencia del demonio hasta la noche, lo que dejaba en claro que el demonio no se escondía en el pueblo. Mitsuri aceptó la respuesta ya que entendía que incluso Chris no podía saber todo sobre los movimientos del demonio, limitándose así a seguir a su compañero. Pero como Chris sospechaba el demonio siguió su camino hasta el bosque, pero contra más se adentraba en el bosque el demonio empezaba a bajar su ritmo poco a poco. Pero eso no era lo único que sintió el pelirrojo, cuando ambos cazadores llegaron a un claro en el bosque Chris se detuvo cuanto antes. Chris. Mitsuri cuidado. Hay un demonio más fuerte bajo tierra. Avisó mientras sentía la presencia del demonio, la cual era exactamente igual a la de los demonios menores pero esta era más poderosa. Por el lado de la pelirrosa, esta al escuchar la advertencia de su compañero se mantuvo en guardia mientras colocaba una de sus manos sobre su Nichirin envainada. Mientras que el pelirrojo por su lado se mantuvo en guardia con su Nichirin desenvainada, ya que en ningún momento Chris la volvió a envainar después de ver el cuerpo de la víctima del demonio ser arrastrada al interior del agujero. Mitsuri. ¿Pero cómo lo alcanzaremos? Preguntó confundida al oír la advertencia de su compañero, ya que aunque era algo a tener en cuenta, tampoco contaba con alguna habilidad para llegar hasta el demonio. Chris. Aún no lo sé, pero ese ahora mismo el menor de nuestros problemas, ten cuidado se acercan varios demonios. Respondió mientras soltaba otra advertencia, ya que el pelirrojo pudo sentir con su aji a varios demonios como los del pueblo acercándose. Eso nuevamente hizo que la pelirrosa se pusiera en guardia y pocos segundos después uno de los demonios tiburones salió de la tierra por debajo de los pies de la pelirrosa. Pero esta logró esquivarlo sin problemas, cortando la cabeza del demonio con su Nichirin, la cual era bastante extraña ya que, aunque era una espada esta también era un látigo bastante largo. Pero aún con esa diferencia de armas a pelirrosa se pudo adaptar bien para cortar a todos los demonios que venían, al igual que Chris quien notaba las presencias acercándose. Lo que le permitía adelantarse a los movimientos que harían los demonios, pero aunque los demonios tiburones eran asesinas estos seguían apareciendo sin parar. Hasta el punto que los demonios obligaron a ambos cazadores a reagruparse, haciendo que tanto Chris como Mitsuri chocaran sus espaldas el uno contra el otro. Mitsuri. ¿Porque cada vez hay más? Creo que ya he matado a más de 20. Comentó algo agobiada aunque por los movimientos de la pelirrosa, esta no parecía preocupada por los demonios tiburones. Chris. No lo sé, todos vienen de, respondió aunque no pudo terminar al darse cuenta de un dato importante sobre los demonios, pero la frase que quedó incompleta por parte del pelirrojo. Solo atrajo más interés a la pelirrosa, quien pudo notar que su compañero se había dado cuenta de una cosa importante. Mitsuri. ¿Has descubierto algo? Si lo hiciste dilo ya, esto empieza a molestarme. Se quejó con un tono algo infantil mientras seguía decapitando a los demonios, pero ese pequeño berrinche hizo que la pelirrosa se llegara a descuidar un poco. Pasando por alto como uno de los demonios tiburones se acababa de lanzar contra ella. Chris. Mitsuri cuidado. Exclamó mientras extendía su brazo libre, haciendo que el demonio lo mordiera en vez de la pelirrosa, ya que el demonio iba directo a morder el cuello de Mitsuri. Quien solo pudo ver sorprendida como el brazo de su compañero ahora estaba siendo mordido por el demonio. Por suerte Chris pudo llegar a reforzar su brazo con haki de armadura a tiempo, pero no pudo evitar que el demonio llegara a clavar un poco sus dientes. Mitsuri. ¿Estás bien?
Preguntó alarmada al ver al demonio mordiendo el brazo de su compañero, quien lo separó de su brazo con un puñetazo recubierto de Aki. Aunque el demonio se llevó consiguió la manga de su uniforme, pero por suerte el Aori se mantuvo inacto al ser de manga corta, pero cuando el pelirrojo vio su mano cubierta de Aki una idea llegó a su cabeza. Chris. Sí, pero creo que tengo una idea para sacar al demonio de su escondite, aunque necesitaré que me cubras. Informó mientras cortaba la cabeza de otro demonio tiburón, aunque eso no evitó que la pelirrosa lo escuchara alto y claro. Mitsuri. Cuenta conmigo, estos demonios no te molestarán. Aseguró mientras movía su látigo en varias direcciones, acabando con varios de estos con un solo corte de su látigo. Chris por su lado envainó su Nichirin y rápidamente se empezó a mover por el claro de bosque. Pero por extraño que resultara el pelirrojo empezó a examinar el suelo como si estuviera buscando algo. Chris. ¿Dónde está? Necesito encontrarlo cuanto antes. Pensó mientras observaba el suelo al mismo que seguía siendo protegido por su compañera, quien ya había acabado con varios demonios en el camino. Chris. Lo encontré. Mitsuri, no dejes que me molesten. Exclamó mientras encogía sus rodillas, apoyando una de estas sobre el suelo al mismo tiempo que recubría sus manos de Aki. Mitsuri. Date prisa, no dejan de venir. Pidió mientras seguía cortando a más demonios que seguían apareciendo, que aunque no era peligrosos al ser un número mayor que ambos cazadores resultaba complicado acabar con ellos. Chris. Si recuerdo bien, primero debía encontrar el punto central, luego debo colocar mis dedos así y clavarlos contra el suelo, por último debo usar toda la fuerza de mi cuerpo en este punto. Pensó mientras observaba su mano recubierta de Aki, para luego junto sus dedos formando algo parecido a la garra de un dragón que el pelirrojo clavó en el suelo. Chris. Mitsuri, procura no caerte. Avisó, lo que confundió aún más a la pilar, pero al ver a su compañero de reojo con sus manos en el suelo, aún no sabía lo que éste tenía pensado, pero tomó su advertencia. Ya que aunque llevaba poco tiempo trabajando con este, sabía que lo que decía no era algo que debía tomarse a la ligera, y como tal la pelirrosa aseguró su agarre al suelo con una pose más firme. Chris. Ryuno Ibuki. Nombró su técnica en voz alta para luego clavar con más fuerza sus manos en el suelo, haciendo que éste se agrietara, pero solo fue cuestión de segundos para que el suelo en todo el claro se empezara a agrietar. Este repentinamente se empezó a desmoronar en trozos de tierra como si un terremoto hubiera sacudido esa parte del bosque. Chris. Mitsuri, cuidado, tenemos a nuestro objetivo debajo. Anunció a una pelirrosa, quien apenas se podía mantener de pie por el repentino temblor que estaba sacudiendo todo el bosque, pero aún así la Mitsuri pudo escuchar perfectamente la advertencia de su compañero. Observando así la parte profunda del boquete que se estaba formando, dejando ver al demonio tiburón, quien era mucho más grande que el resto de los pequeños. Chris por su lado dio un salto al aire en dirección del demonio, quien ahora pudo ver a ambos cazadores. Demonio. Esto no es posible, no pienso morir. Gruñó el demonio más grande mostrando su voz extremadamente grave, y al parecer también fue una orden para que todos los demonios menores atacaran al pelirrojo. Mitsuri. ¿Ya se aburrieron de mí? Preguntó a los demonios mientras que de igual manera daba un salto al aire al igual que el pelirrojo, siendo vista por los demonios. Mitsuri. Chris, te abriré camino, aliento del amor, quinta postura, uñas arruinadas. Nombró su postura para luego lanzar una serie de cortes con su látigo, cortando a absolutamente todos los demonios pequeños, ya que el más grande estaba bastante lejos. Pero fue suficiente como para que el pelirrojo, ya con el camino despejado, pudiera desenvainar su Nichirin, cayendo ahora en picado contra el demonio más grande. Chris. Aliento solar, segunda postura, cielo azul. Pensó para sí su postura, y una vez cerca del demonio el pelirrojo lanzó un corte en caída de 360 grados, y cortando el cuello del demonio en el acto. Una vez el demonio fue decapitado, todos los demonios pequeños cayeron al suelo como si fueran muñecos, empezando así también a desvanecerse en cenicas. El pelirrojo por su lado, una vez ya en el suelo, envainó su Nichirin de regreso mientras soltaba un suspiro, pero la calma lo pareció durar mucho cuando este mismo escuchó a la pelirrosa llamándolo. Mitsuri. Chris, lo hicimos. ¿Pero qué fue eso? Fue impresionante cuando clavaste tus manos en el suelo y luego todo hizo. Boom.
exclamó con alegría y emoción mientras envainaba su Nichirin de vuelta al mismo tiempo que hablaba y se acercaba a su compañero, terminando con alzar sus brazos al cielo simulando una explosión. Definitivamente eso hizo sacarle una gota al pelirrojo por el que sin dudas fue el comportamiento más infantil que la pelirrosa hizo enfrente suya, y sin poder evitarlo más soltó una risa. Chris. Ja ja ja, creo que sí, buen trabajo. Respondió con unas risas al mismo tiempo que le alzaba la mano a la pelirrosa, quien al ver la mano alzada esta se emocionó y la correspondió en un choque. Mitsuri. ¿Sí? Lo hice, intentó exclamar nuevamente, pero no pudo al ver cómo de repente el pelirrojo cayó en su pecho, siendo sostenido por la pelirrosa, quien ahora se preocupó al ver el estado de su compañero. Mitsuri. Chris, ¿estás bien? No tienes muy buena cara. Preguntó alarmada al ver el acto de su compañero, que por suerte cayó de frente y en brazos de Mitsuri, ya que si llegaba a caer de espalda, por la emoción de la pelirrosa seguramente habría impactado contra el suelo. Chris. Creo que el demonio tenía algún tipo de veneno, siento mi cuerpo demasiado cansa, respondió apenas consciente hasta que cayó completamente dormido al no poder mantenerse más tiempo despierto, apenas logrando escuchar los gritos de su compañera llamándolo. Fin del capítulo. Continuará, chao.